actor de novelas en bancarrota, ayuda a mamá soltera a comprar casa, y encuentran un secreto que cambia sus vidas. Rodrigo Santamaría caminaba por las calles de la ciudad con la cabeza gacha y las manos hundidas en los bolsillos vacíos. Había sido la estrella más brillante de las telenovelas durante 10 años consecutivos, pero ahora ese mundo glamoroso parecía un sueño lejano e inalcanzable. Los productores ya no respondían sus llamadas, su agente había desaparecido sin dejar rastro y las deudas se acumulaban como nubes negras de tormenta. El último cheque que intentó cobrar había rebotado 3 veces, y su lujoso apartamento del centro ya tenía un aviso de desalojo pegado en la puerta principal. Rodrigo había tocado fondo, de una manera que jamás imaginó posible en sus peores pesadillas recurrentes. Sus ahorros se habían evaporado en malas inversiones impulsivas y un estilo de vida ostentoso que nunca debió mantener tan irresponsablemente. Ahora, a sus 38 años, se sentía como un completo fracasado, sin futuro ni esperanza alguna de redención. Mientras caminaba sin rumbo fijo por el barrio obrero, Rodrigo escuchó una voz suave y desesperada que llamó su atención inmediatamente. Una mujer joven de cabello oscuro discutía acaloradamente con un agente inmobiliario frente a una casa modesta de 2 pisos. La mujer tenía el rostro completamente enrojecido por la frustración mientras sostenía firmemente la mano de una niña pequeña de unos 6 años. Le prometo que puedo pagar la diferencia, solo necesito un poco más de tiempo, por favor, suplicaba ella con voz quebrada. El agente inmobiliario negaba rotundamente con la cabeza, mostrándole papeles y señalando números que claramente no cuadraban con sus posibilidades financieras. Rodrigo se detuvo en la acera opuesta, observando la escena con una extraña sensación de déjà vu en el pecho apretado. Algo profundo en esa situación desesperada le recordó a su propia madre años atrás, luchando sola por mantener un techo sobre sus cabezas. La mujer se llamaba Patricia Morales y era madre soltera de 32 años que trabajaba turnos dobles como enfermera en el hospital municipal. Durante 6 meses completos había ahorrado cada centavo disponible, sacrificando absolutamente todo, para dar el enganche de esa casa pequeña pero digna. Era su sueño más grande poder darle estabilidad verdadera a su hija Sofía, quien merecía un hogar propio y seguro para crecer felizmente. Pero la inflación descontrolada había aumentado drásticamente el precio de la vivienda justo cuando ella estaba lista para cerrar el trato finalmente. Le faltaban exactamente $5,000, una cantidad astronómica que para ella representaba otros 6 meses completos de sacrificio y trabajo agotador. El agente inmobiliario no quería esperar más tiempo y amenazaba seriamente con ofrecer la propiedad a otro comprador interesado ese mismo día. Patricia sentía que todo su mundo se derrumbaba mientras su pequeña hija Sofía la miraba con ojos llenos de esperanza e inocencia infantil. Rodrigo cruzó la calle sin pensarlo 2 veces, como si una fuerza invisible e irresistible lo empujara hacia adelante inexorablemente en esa dirección. Se acercó cuidadosamente a Patricia y al agente inmobiliario con las manos levantadas en señal de paz y buenas intenciones claras. Disculpen que me entrometa en su conversación, pero no pude evitar escuchar lo que está sucediendo aquí, dijo con voz tranquila y serena. Patricia lo miró con profunda desconfianza, mientras el agente fruncía el ceño visiblemente molesto por la interrupción de ese completo desconocido entrometido. Rodrigo sacó lentamente su billetera de cuero gastado, sabiendo perfectamente que lo que estaba a punto de hacer era una verdadera locura financiera. Dentro de ella había exactamente $5,000 en efectivo, literalmente el último dinero que le quedaba en todo el mundo entero. Era precisamente lo que pensaba usar para pagar el primer mes de renta en algún lugar económico donde pudiera refugiarse temporalmente. Sin embargo, algo inexplicable en los ojos desesperados de esa madre y su hija lo hizo tomar una decisión completamente impulsiva e irracional. Rodrigo extendió los billetes cuidadosamente contados hacia Patricia con una sonrisa triste pero genuina y sincera en su rostro cansado. Tome este dinero y cubra esa diferencia faltante. Compre su casa ahora mismo, dijo simplemente sin dar más explicaciones sobre su identidad.
Patricia retrocedió un paso completo, negando violentamente con la cabeza, en estado de shock total y absoluto, ante semejante ofrecimiento inesperado. No puedo aceptar esto, señor. No lo conozco de nada, y es demasiado dinero para simplemente recibirlo así, protestó ella firmemente. Rodrigo insistió con determinación férrea, colocando los billetes directamente en las manos temblorosas de Patricia, sin aceptar ninguna negativa como respuesta válida. Considérelo un préstamo sin intereses ni fecha de pago establecida. Solo prométame que cuidará muy bien de su hermosa hija, respondió él tranquilamente. El agente inmobiliario observaba toda la escena con total incredulidad mientras contaba rápidamente el dinero, verificando que fuera auténtico y suficiente para cerrar. Los trámites legales se completaron exitosamente esa misma tarde en la oficina del notario público del distrito con todos los papeles en orden. Patricia no dejaba de mirar constantemente a Rodrigo con una mezcla compleja de profunda gratitud y confusión absoluta sobre sus motivaciones reales. ¿Quién era realmente ese hombre misterioso que acababa de cambiar completamente su vida entera con un gesto tan extraordinariamente generoso e inexplicable? Rodrigo se mantenía callado y reservado, respondiendo solo lo estrictamente necesario a las preguntas legales formuladas por el notario durante el proceso. Cuando finalmente firmaron los últimos papeles oficiales, Patricia oficialmente se convirtió en la propietaria legal de su primera casa propia en la vida. Las lágrimas de felicidad corrían abundantemente por sus mejillas mientras abrazaba con toda su fuerza a su pequeña hija Sofía emocionada. El agente inmobiliario entregó formalmente las llaves de la propiedad y se marchó rápidamente, todavía desconcertado por el giro dramático de los acontecimientos. Rodrigo se levantó discretamente de su silla para retirarse sin hacer ruido, pero Patricia lo detuvo firmemente tomándolo del brazo con determinación. Por favor, señor, al menos dígame su nombre completo y dónde puedo encontrarlo posteriormente para devolverle todo este dinero prestado, suplicó Patricia desesperadamente. Rodrigo dudó largamente un momento completo antes de responder finalmente con voz cansada y resignada a revelar su identidad verdadera. Me llamo Rodrigo Santamaría, pero por favor no se preocupe por el dinero. Lo digo completamente en serio, dijo él con sinceridad absoluta. Patricia abrió los ojos, enormemente con sorpresa inmediata, al reconocer instantáneamente ese nombre famoso de la televisión nacional e internacional. Rodrigo Santamaría, el famoso actor de Corazones Divididos y Amor Prohibido que veía todas las noches, preguntó ella completamente emocionada. Rodrigo asintió lentamente con una sonrisa amarga y melancólica, recordando esos días gloriosos que ahora parecían pertenecer a otra vida completamente diferente. El mismo exactamente, aunque ahora no soy más que un simple recuerdo desvanecido del pasado televisivo olvidado, confesó con brutal sinceridad dolorosa. Patricia se quedó completamente sin palabras, procesando mentalmente que una verdadera celebridad le había dado literalmente todo su dinero restante sin conocerla. Usted fue mi actor absolutamente favorito durante muchos años, señor Santamaría. No se imagina cuánto lo admiraba sinceramente, dijo Patricia con admiración genuina brillando. Rodrigo agradeció humildemente el cumplido nostálgico con un gesto educado de cabeza, pero su expresión facial revelaba una profunda melancolía existencial arraigada. Patricia notó inmediatamente algo extraño y preocupante en su mirada vacía, una tristeza que iba mucho más allá de la simple humildad aparente. ¿Está usted realmente bien, señor Santamaría? Parece que algo muy grave le preocupa profundamente en este momento, preguntó ella con su instinto profesional de enfermera. Rodrigo intentó sonreír convincentemente, pero fracasó miserablemente en el intento de ocultar su devastadora realidad personal actual y presente. Digamos simplemente que acabo de regalar lo último que me quedaba en todo este mundo material, admitió finalmente con voz quebrada. Patricia sintió que literalmente se le encogía dolorosamente el corazón al comprender la magnitud tremenda del sacrificio que él acababa de hacer por ellas. Ella acababa de ganar milagrosamente una casa propia, mientras él quedaba absolutamente sin nada en el mundo entero para sobrevivir mínimamente. No puedo permitir moralmente que se vaya sin absolutamente nada después de lo que generosamente hizo por nosotras dos, declaró Patricia con determinación férrea.
Pensó rápidamente en que podía ofrecerle concretamente, a cambio a ese hombre extraordinario que lo había dado absolutamente todo desinteresadamente por ellas. La casa comprada tenía 2 habitaciones pequeñas pero funcionales, un baño completo, una cocina equipada y una sala modesta pero acogedora para la familia. La casa tiene un cuarto extra pequeño que yo pensaba usar solamente para guardar cosas sin mayor importancia o valor, explicó Patricia rápidamente. Rodrigo negó rotundamente con la cabeza, definitivamente no queriendo aprovecharse más de la bondad demostrada por ella en esta difícil situación compartida. Insisto firmemente, señor Santamaría, quédese temporalmente en ese cuarto hasta que logre recuperarse completamente financieramente de su situación actual, ofreció Patricia sinceramente. Sofía, la niña inocente de 6 años, asintió con entusiasmo infantil diciendo que sería muy divertido tener un vecino amable en casa. Rodrigo sintió un nudo apretado en la garganta ante tanta generosidad inesperada de estas 2 completas extrañas que apenas acababa de conocer. Después de mucho insistir persistentemente, Rodrigo finalmente aceptó con gratitud la generosa oferta de Patricia para quedarse temporalmente en la casa nueva. Esa misma noche oscura, él se mudó llevando únicamente su pequeña maleta de cuero que contenía literalmente toda su vida material restante. La habitación asignada era pequeña pero sorprendentemente limpia y ordenada, con una cama individual cómoda y un pequeño armario de madera para guardar ropa. Patricia le preparó cuidadosamente la cama con sábanas limpias y frescas mientras la pequeña Sofía le mostraba orgullosamente cada rincón de toda la casa. Rodrigo se sentía extrañamente incómodo, viviendo en un lugar tan humilde, después de tantos años, disfrutando del lujo más extravagante e innecesario. Sin embargo, había algo profundamente reconfortante en la simplicidad honesta de ese hogar lleno de amor genuino y sincero entre madre e hija. Patricia le ofreció generosamente cenar con ellas, un guiso sencillo pero absolutamente delicioso que ella había preparado con ingredientes económicos pero frescos. Esa noche memorable, los 3 compartieron la mesa como si fueran una familia improvisada y unida por el destino misterioso e inexplicable. Los primeros días de convivencia fueron extraños e incómodos para todos los habitantes de esa casa, recién adquirida con tanto esfuerzo y sacrificio. Rodrigo se levantaba muy temprano cada mañana para buscar desesperadamente trabajo en cualquier área disponible, aunque sabía perfectamente que sus opciones laborales eran extremadamente limitadas. Patricia salía apresuradamente a sus largos turnos agotadores en el hospital municipal mientras la pequeña Sofía iba diligentemente a la escuela primaria del barrio. Por las tardes tranquilas, Rodrigo ayudaba voluntariamente con todas las tareas domésticas de la casa sin que absolutamente nadie se lo pidiera explícitamente jamás. Limpiaba meticulosamente, cocinaba creativamente y hasta reparó hábilmente algunas cosas que estaban rotas desde mucho antes de que ellos llegaran a vivir allí. Patricia regresaba completamente exhausta de sus interminables turnos hospitalarios, y se sorprendía gratamente al encontrar la casa impecablemente limpia y ordenada siempre. No tiene que hacer absolutamente todo esto, señor Santamaría, no es su obligación ayudarnos así, le decía ella profundamente agradecida por su colaboración. Rodrigo simplemente sonreía humildemente y respondía que era lo mínimo que podía hacer para retribuir su increíble hospitalidad y generosidad compartida con él. Una tarde soleada, mientras Rodrigo reparaba cuidadosamente un gabinete suelto en la cocina amplia, algo verdaderamente extraño e inesperado sucedió repentinamente sin previo aviso. El gabinete viejo de madera se desprendió completamente de la pared, revelando sorprendentemente un hueco oscuro oculto detrás de él misteriosamente desde hacía décadas. Rodrigo se asomó con extrema curiosidad y descubrió asombrado que había algo metido cuidadosamente allí, dentro de ese espacio secreto e inesperado. Con mucho cuidado extremo, sacó lentamente un paquete envuelto en tela encerada amarillenta por el paso inexorable del tiempo y la humedad acumulada. Su corazón comenzó a latir significativamente más rápido mientras desenvolvía cuidadosamente el misterioso objeto encontrado con manos temblorosas de pura emoción contenida. Para su absoluto asombro increíble, encontró un viejo diario de cuero gastado y varios sobres amarillentos sellados con lacre antiguo tradicional.
Rodrigo gritó fuertemente para llamar urgentemente a Patricia, quien bajó corriendo rápidamente las escaleras completamente alarmada pensando en alguna emergencia grave. Tiene que ver esto inmediatamente, Patricia. No va a creer lo que acabo de encontrar escondido aquí, dijo él mostrándole el hallazgo con manos temblorosas. Patricia tomó el diario antiguo con reverencia respetuosa y lo abrió con extremo cuidado en la primera página amarillenta y frágil del texto manuscrito. La tinta estaba significativamente desvanecida, pero todavía era legible con esfuerzo, y la fecha marcaba específicamente 1952, exactamente 70 años atrás en el pasado. El diario personal pertenecía a una mujer llamada Dolores Vázquez, quien aparentemente había vivido en esa misma casa durante años antes de ellos. Las primeras entradas escritas hablaban detalladamente de su vida cotidiana normal, sus esperanzas humildes y sueños modestos de una mujer común y corriente. Pero conforme avanzaban cronológicamente las páginas gastadas, el tono del diario cambiaba dramáticamente hacia algo muchísimo más serio y oscuro que los asustó. Dolores describía con terror cómo su esposo inocente había sido injustamente acusado de un crimen horrible que definitivamente no cometió en absoluto jamás. Las autoridades gubernamentales lo buscaban activamente y ella vivía con miedo constante de que finalmente lo encontraran y ejecutaran sin juicio justo alguno. Patricia y Rodrigo se miraron con asombro creciente, mientras continuaban leyendo fascinados esas páginas históricas cargadas de dolor y desesperación humana real. Los sobres amarillentos que acompañaban cuidadosamente al diario contenían fotografías antiguas en blanco y negro perfectamente conservadas milagrosamente por la tela protectora encerada. En ellas aparecía una familia hermosa y feliz, un hombre apuesto y fuerte, una mujer elegante y sonriente y dos niños pequeños adorables. Había también documentos legales importantes que Rodrigo examinó con atención de abogado aficionado por sus muchos años interpretando personajes legales en telenovelas dramáticas. Uno de los documentos amarillentos era un certificado de propiedad oficial de un terreno extenso ubicado en las afueras de la ciudad en desarrollo. El terreno había pertenecido legalmente a la familia Vázquez y según el papel oficial tenía una considerable extensión de varias hectáreas cultivables y valiosas. Esto es absolutamente increíble e inesperado, Patricia. No puedo creer lo que estamos viendo aquí realmente, murmuró asombrado Rodrigo con los ojos muy abiertos. Patricia continuó revisando minuciosamente y encontró un mapa dibujado a mano con indicaciones precisas y coordenadas geográficas exactas del terreno mencionado claramente. El mapa señalaba la ubicación exacta de ese terreno misterioso con coordenadas detalladas y referencias naturales como ríos y montañas cercanas identificables. ¿Crees honestamente que ese terreno todavía exista después de tanto tiempo transcurrido desde entonces?, preguntó Patricia con voz temblorosa de emoción contenida creciente. Rodrigo se encogió de hombros honestamente, igual de desconcertado pero profundamente intrigado por el misterio creciente que se desarrollaba ante ellos misteriosamente. Sofía había llegado de la escuela primaria y miraba con curiosidad infantil todos esos papeles viejos y amarillentos esparcidos sobre la mesa. ¿Qué es todo eso tan interesante que están mirando, mami?, preguntó la niña inocente con curiosidad mientras se comía tranquilamente una galleta. Patricia le explicó de manera simple y apropiada para su edad que habían encontrado cosas antiguas de personas que vivieron antes en esa casa. Rodrigo sugirió seriamente que definitivamente deberían investigar mucho más sobre la familia Vázquez y ese terreno misterioso mencionado en los documentos legales antiguos. Patricia asintió emocionada, sintiendo intuitivamente que estaban al borde de descubrir algo verdaderamente importante y potencialmente valioso para todos ellos. Esa noche ninguno de los dos adultos pudo dormir tranquilamente, dando vueltas en sus respectivas camas pensando obsesivamente en las posibilidades infinitas. Al día siguiente temprano, Rodrigo y Patricia visitaron el registro público de la ciudad llevando todos los documentos encontrados en el escondite. Llevaban consigo cuidadosamente todos los documentos encontrados en el escondite secreto de la casa antigua para verificar su autenticidad legal completa.
El empleado del registro los atendió con profesionalismo y comenzó a buscar meticulosamente en los archivos polvorientos del sótano institucional durante horas. Después de 2 horas completas de búsqueda exhaustiva entre miles de documentos archivados, el empleado finalmente regresó con expresión seria y profesional. Este terreno, si existe realmente, y sorprendentemente, sigue estando a nombre de la familia Vázquez hasta el día de hoy, informó él oficialmente. Patricia sintió que el corazón literalmente se le salía del pecho ante esa confirmación oficial inesperada de la existencia real del terreno mencionado. ¿Y cuál es el valor aproximado de ese terreno actualmente en el mercado inmobiliario moderno?, preguntó Rodrigo conteniendo la respiración, ansiosamente esperando la respuesta. El empleado revisó algunos documentos adicionales actualizados antes de responder con voz pausada y seria cargada de significado impactante para ambos visitantes nerviosos. El valor estimado del terreno ronda actualmente los $5 millones, según tasaciones recientes del mercado inmobiliario, declaró el empleado calmadamente, sin emoción alguna. Patricia tuvo que sentarse inmediatamente en una silla porque sus piernas dejaron completamente de responderle por completo ante semejante revelación económica inesperada. Rodrigo sintió que el mundo entero daba vueltas vertiginosamente a su alrededor, mareándolo ante esa cifra astronómica mencionada tan casualmente por el funcionario. $5 millones era una fortuna increíble que definitivamente cambiaría sus vidas para siempre completamente y sin posibilidad alguna de volver atrás. Pero había un problema evidente que el empleado señaló con tono profesional y medido, sin dramatismo innecesario en su voz experimentada y neutral. El terreno sigue oficialmente a nombre de Dolores Vázquez, quien tendría más de 100 años si todavía estuviera viva actualmente, explicó claramente. Patricia preguntó ansiosamente qué pasaba legalmente si los propietarios originales ya habían fallecido, sin herederos directos conocidos o localizables en el registro oficial. El empleado explicó que en esos casos específicos, los bienes se consideraban legalmente abandonados según la ley vigente y podían ser reclamados con documentación apropiada. Rodrigo y Patricia salieron del registro público con las mentes completamente llenas de preguntas urgentes y posibilidades emocionantes para el futuro inmediato. Necesitaban desesperadamente encontrar más información sobre qué había pasado exactamente con la familia Vázquez finalmente después de 1952 misteriosamente en la historia. Visitaron la biblioteca local y pidieron acceso a periódicos archivados de la década de 1950 almacenados en microfilmes antiguos y polvorientos. Durante horas interminables, revisaron meticulosamente microfilmes buscando cualquier mención de la familia o el crimen mencionado en el diario encontrado escondido. Finalmente, Rodrigo encontró un artículo de 1953 que hacía que todo cobrara sentido trágico y doloroso, finalmente después de tanto buscar desesperadamente. Hombre inocente ejecutado por crimen que no cometió, leía el titular con letras grandes y negras en la primera página del periódico amarillento. El artículo detallaba extensamente cómo Ernesto Vázquez había sido condenado injustamente por robo y asesinato, sin pruebas concluyentes reales de su culpabilidad verdadera. Años después, se había descubierto al verdadero culpable, pero tristemente ya era demasiado tarde para salvar al inocente ejecutado injustamente y prematuramente. Los hijos fueron separados y enviados a diferentes orfanatos en ciudades distantes. Continuaba leyendo Rodrigo en voz alta con voz quebrada de emoción. Patricia sentía lágrimas calientes correr por sus mejillas ante semejante tragedia familiar histórica tan terrible e injusta que había destrozado vidas inocentes completamente. El artículo mencionaba los nombres de los 2 niños huérfanos, Carlos Vázquez de 8 años y María Vázquez de 5 años de edad solamente. No había información adicional sobre qué había sido de ellos después de ser internados en esos orfanatos estatales, superpoblados y precarios de la época. Tenemos que encontrar a esos niños. Bueno, ahora serían ancianos de más de 70 años, dijo Patricia con determinación férrea e inquebrantable. Rodrigo asintió firmemente, sintiendo que tenían una responsabilidad moral de resolver este misterio del pasado y hacer justicia finalmente, después de tanto tiempo. Dedicaron las siguientes semanas completas a investigar en todos los registros
posibles de adopciones y orfanatos disponibles en archivos municipales y estatales disponibles. Fue como buscar una aguja en un pajar gigante, pero no se rindieron jamás en su búsqueda persistente y determinada de la verdad. Después de innumerables llamadas telefónicas y visitas a instituciones, finalmente encontraron una pista valiosa y prometedora sobre el paradero de Carlos Vázquez actualmente. Carlos Vázquez había sido adoptado por una familia bondadosa en el estado vecino cuando tenía 10 años y había tomado su apellido. Rodrigo consiguió una dirección actual y ambos decidieron hacer el viaje ese mismo fin de semana, sin demora innecesaria alguna, en su misión importante. Patricia pidió días libres en el hospital mientras Rodrigo conducía el viejo auto prestado por un amigo durante las largas horas del viaje. Sofía iba en el asiento trasero emocionada por la aventura, dibujando en su cuaderno feliz y sin entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Llegaron a una casa modesta en un pueblo pequeño donde supuestamente vivía Carlos, ahora, según la información obtenida en los registros consultados recientemente. Rodrigo tocó la puerta con nerviosismo mientras Patricia sostenía todos los documentos contra su pecho fuertemente, esperando ansiosamente una respuesta desde el interior. Un anciano de unos 75 años abrió la puerta y los miró con curiosidad y cierta desconfianza natural hacia los desconocidos visitantes inesperados. ¿Es usted Carlos Vázquez, nacido en 1945? Preguntó Rodrigo directamente pero con respeto profundo y sincero, en su voz calmada y clara. El anciano se puso visiblemente pálido de inmediato y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse completamente. Nadie me ha llamado por ese nombre en más de 60 años, respondió con voz quebrada y llena de emoción reprimida durante décadas. Patricia explicó rápidamente toda la historia completa: la casa, el diario, los documentos y el terreno valioso encontrado escondido detrás del gabinete de la cocina. Carlos los invitó a pasar inmediatamente con manos temblorosas mientras lágrimas corrían por su rostro arrugado por los años y el sufrimiento acumulado dolorosamente. Se sentaron en la sala mientras él escuchaba atentamente cada detalle de lo que habían descubierto recientemente, sin interrumpir ni una sola vez durante el relato. Siempre supe que mi padre era inocente, dijo Carlos entre sollozos contenidos. Durante décadas de silencio forzado y dolor reprimido constantemente, pero nunca pude demostrarlo y perdí todo contacto con mi hermana María después del orfanato cuando nos separaron cruelmente, siendo tan pequeños e indefensos. Carlos les contó su propia historia de cómo fue adoptado por una familia bondadosa pero nunca olvidó sus orígenes ni su hermana perdida. Había intentado buscar a su hermana durante años, sin éxito alguno, en su búsqueda desesperada, utilizando todos los recursos disponibles, limitados de la época. La vida lo había llevado por caminos difíciles, pero había logrado salir adelante, trabajando honestamente en diferentes oficios y nunca perdiendo la esperanza completamente. Se había casado con una buena mujer, tenido hijos y ahora disfrutaba de sus nietos en su vejez tranquila pero marcada por el pasado. Nunca dejé de pensar en mis padres y en María ni un solo día de mi vida, confesó limpiándose las lágrimas con un pañuelo gastado. Rodrigo le mostró el diario de su madre y Carlos lo tomó con reverencia infinita como si fuera el objeto más sagrado del mundo entero. Leyó las palabras de Dolores con manos temblorosas y el corazón destrozado por el reencuentro imposible con sus padres fallecidos hace tanto tiempo. Esta es la letra de mi madre. La reconocería en cualquier parte del mundo, sin dudar ni un segundo, dijo besando las páginas con ternura. ¿Y qué hay de mi hermana María? ¿Lograron encontrarla también?, preguntó Carlos con esperanza renovada, brillando en sus ojos húmedos de emoción contenida. Rodrigo y Patricia se miraron con tristeza porque aún no habían encontrado ninguna pista sobre el paradero actual de María Vázquez desafortunadamente. Carlos sacó una vieja fotografía que había conservado durante todos esos años de separación como su tesoro más preciado e invaluable para él. Era la misma imagen exacta que habían encontrado en la casa, su familia completa y feliz antes de la tragedia que los destruyó para siempre. Esta es la única foto que tengo de ellos. La he cargado toda mi vida en mi billetera, explicó con voz quebrada de emoción.
Rodrigo prometió solemnemente que no descansarían hasta encontrar a María y reunir a los hermanos. Finalmente, después de tantas décadas de separación forzada, Carlos lloró de gratitud, apretando las manos de ambos con fuerza emocional extraordinaria como si fueran salvavidas en medio del océano. Le dieron toda la información que tenían y quedaron en mantener contacto constante durante la búsqueda que continuaría sin descanso hasta tener éxito. Al despedirse, Carlos los abrazó como si fueran ángeles enviados del cielo para sanar su pasado doloroso y darle paz finalmente antes de morir. De regreso a casa, Patricia, Rodrigo y Sofía procesaban emocionalmente todo lo que habían vivido en ese encuentro transformador con Carlos Vázquez emocionante. La búsqueda de María Vázquez se convirtió en su nueva misión compartida con determinación absoluta e inquebrantable, sin importar cuánto tiempo tomara encontrarla finalmente. Rodrigo usó sus viejos contactos en la televisión para hacer un llamado público sobre la historia de los hermanos separados, buscando información del público. Una estación local accedió generosamente a hacer un reportaje especial sobre la historia de los hermanos separados, dramáticamente, durante la niñez trágica. La emisión del programa tuvo un impacto inmediato y emocional en toda la audiencia, que lo vio conmovida profundamente por la historia real. Decenas de personas llamaron con información o simplemente para expresar su apoyo sincero a la causa noble y conmovedora presentada en televisión. Una de esas llamadas resultó ser la clave que estaban buscando desesperadamente desde hacía semanas, sin resultado positivo alguno hasta ese momento. Una mujer mayor llamó diciendo que conocía a alguien con una historia muy similar y dio el nombre de María Sandoval. Actualmente, Patricia y Rodrigo visitaron el asilo mencionado al día siguiente con el corazón latiendo aceleradamente de anticipación y nerviosismo extremo ante la posibilidad real. Preguntaron por María Sandoval y la enfermera los guió amablemente hasta el jardín exterior del lugar donde los residentes pasaban las tardes soleadas. Allí encontraron a una mujer de 72 años tejiendo tranquilamente bajo un árbol frondoso, sin saber lo que estaba por suceder. María, llamó Patricia con voz suave para no asustarla de ninguna manera posible en ese momento delicado e importante para todos ellos. La anciana levantó lentamente la vista, revelando unos ojos azules idénticos a los de Carlos que brillaban con curiosidad ante los visitantes desconocidos. Rodrigo sacó cuidadosamente la fotografía antigua del bolsillo y se la mostró sin decir palabra alguna, todavía esperando su reacción emocional ante la imagen. María tomó la foto con manos temblorosas y su rostro se transformó completamente ante ella, mostrando todas las emociones acumuladas durante 70 años de separación. ¿Dónde conseguiste esto? Esta soy yo con mi familia cuando era niña pequeña, dijo María con voz entrecortada por la emoción súbita y abrumadora. Patricia explicó toda la historia completa con palabras cuidadosas y llenas de emoción contenida profundamente, desde el principio hasta el final, sin omitir ningún detalle importante. María no podía creer lo que estaba escuchando después de todos esos años de soledad, pensando que estaba completamente sola en el mundo sin familia. Había pasado su vida entera buscando desesperadamente a su hermano Carlos, sin ningún resultado positivo jamás, después de décadas de búsqueda infructuosa y dolorosa. Se había casado joven tomando el apellido Sandoval y perdiendo cualquier conexión real con su pasado familiar y sus orígenes verdaderos completamente olvidados. Nunca tuvo hijos propios y ahora vivía sus últimos años en ese asilo modesto pero limpio, sin familia que la visitara regularmente. Carlos está vivo. ¿Realmente encontraron a mi hermano mayor después de todo este tiempo imposible? Preguntó con lágrimas incontrolables corriendo por sus mejillas arrugadas. Rodrigo asintió con una sonrisa enorme y sacó su teléfono móvil para hacer una videollamada inmediata con Carlos, que esperaba ansiosamente en su casa. Cuando Carlos apareció en la pantalla del teléfono, ambos hermanos se quedaron completamente sin palabras, mirándose fijamente durante largos segundos eternos de silencio absoluto. Después de 70 años completos de separación forzada, finalmente se veían las caras de nuevo, como si el tiempo se detuviera completamente en ese instante. Lloraron desconsoladamente, rieron nerviosamente y se dijeron cuánto se habían extrañado durante toda su vida separada, sin poder comunicarse jamás entre ellos. Hermanita,
Pensé que nunca te volvería a ver en esta vida terrenal, decía Carlos sollozando incontrolablemente desde el otro lado de la pantalla. María tocaba la pantalla del teléfono como si pudiera tocarlo físicamente, a través del vidrio, queriendo abrazarlo desesperadamente con todas sus fuerzas. Rodrigo y Patricia observaban la escena con lágrimas propias corriendo por sus rostros, conmovidos profundamente por el reencuentro milagroso que habían facilitado exitosamente. Rodrigo y Patricia organizaron cuidadosamente un reencuentro presencial entre los hermanos para la semana siguiente, en un lugar neutral y cómodo para ambos. Rentaron un pequeño salón comunitario y invitaron también a las familias de ambos hermanos a presenciar ese momento histórico familiar tan esperado durante décadas. El día finalmente llegó con un clima perfecto y una emoción palpable en el ambiente que todos los presentes podían sentir intensamente. Carlos entró primero lentamente, apoyado en su bastón de madera y rodeado de sus hijos y nietos que lo acompañaban emocionados por conocer a su tía. María esperaba sentada pacientemente, temblando de anticipación y nerviosismo por el momento histórico que vivirían juntos después de tanto tiempo de espera dolorosa. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron directamente, ambos ancianos corrieron el uno hacia el otro, olvidándose completamente de sus edades avanzadas y limitaciones físicas. Se abrazaron con una fuerza emocional que parecía imposible para sus cuerpos ancianos y frágiles, pero llenos de amor fraternal acumulado durante décadas. «Hermanito querido», susurraba María repetidamente mientras Carlos repetía su nombre una y otra vez, entre sollozos incontrolables que no podía detener en absoluto. Las familias de ambos hermanos también lloraban conmovidas por la escena tan hermosa y emotiva que estaban presenciando en ese momento histórico único. La reunión duró muchas horas entre lágrimas abundantes, risas nerviosas y recuerdos compartidos de una infancia truncada violentamente por la injusticia y la tragedia familiar. Carlos y María se pusieron al día con las vidas que habían vivido separados, contándose todo lo que habían experimentado durante esos 70 años. Hablaron de sus padres inocentes con amor profundo y dolor renovado, finalmente procesando juntos esa tragedia familiar que los había marcado para siempre. Rodrigo y Patricia observaban discretamente desde un rincón del salón, sintiéndose honrados de haber sido instrumentos del destino en esta reunión milagrosa e inesperada. Sofía jugaba alegremente con los bisnietos de los hermanos, ajena completamente al peso histórico del momento que estaban viviendo todos juntos en ese lugar. Cuando llegó inevitablemente el tema del terreno valioso, ambos hermanos reaccionaron de manera completamente inesperada y sorprendente para todos los presentes en la reunión. «No nos interesa el dinero en absoluto», dijo Carlos con firmeza, mientras María asentía completamente de acuerdo con su hermano mayor, sin dudarlo. «Lo único que realmente queríamos era volver a estar juntos antes de morir, y eso ya lo logramos gracias a ustedes», agregó María con voz firme. Los hijos de ambos hermanos protestaron inmediatamente, argumentando que ese dinero podría asegurar el futuro familiar generacional para todos sus descendientes y bisnietos. Pero Carlos y María fueron absolutamente inflexibles en su decisión sobre el destino del terreno heredado de sus padres fallecidos trágicamente décadas atrás. «Queremos que Rodrigo y Patricia se queden con el terreno completo», declararon ambos al unísono, sorprendentemente para el shock de todos los presentes. Todos en la sala se quedaron en silencio absoluto ante esa declaración tan generosa e inesperada que nadie anticipó en absoluto jamás. Patricia negó violentamente con la cabeza, sintiéndose completamente indigna de semejante regalo inmenso de $5 millones que cambiaría sus vidas completamente. «No podemos aceptar eso. Ustedes son los legítimos herederos de su familia y merecen ese dinero», protestó Rodrigo firmemente, en total acuerdo con Patricia. Carlos se levantó trabajosamente apoyándose en su bastón y habló con voz firme y clara para que todos escucharan su decisión final e inapelable. «Ustedes nos dieron el regalo más grande que podríamos recibir en esta vida, el reencuentro con mi hermana querida», explicó con voz quebrada de emoción. María asintió enfáticamente y añadió que sin ellos dos, habrían muerto sin volver a verse jamás, y eso habría sido una tragedia aún mayor.
Sus familias también agradecieron públicamente el gesto que había cambiado sus historias para siempre, completamente permitiendo este reencuentro milagroso imposible sin ellos. Después de mucha discusión emocional que duró horas, llegaron finalmente a un acuerdo que satisfizo a todas las partes involucradas en esta situación compleja. El terreno se vendería y el dinero se dividiría en partes iguales entre 4 beneficiarios principales que habían participado en esta historia extraordinaria e inesperada. Carlos recibiría una parte para asegurar el futuro de sus descendientes y su tranquilidad en sus últimos años de vida restantes. María obtendría otra parte para garantizar su cuidado en el asilo y dejar una herencia digna para los sobrinos que acababa de conocer. Patricia recibiría la tercera parte, en agradecimiento por iniciar toda esta búsqueda milagrosa al aceptar la ayuda de Rodrigo originalmente en la acera, y Rodrigo obtendría la cuarta parte por su contribución esencial al descubrimiento y reencuentro exitoso de los hermanos separados durante décadas enteras. Todos acordaron que también crearían una fundación benéfica en memoria de Dolores y Ernesto Vázquez para perpetuar su memoria dignamente y con propósito. La fundación ayudaría a madres solteras y personas en bancarrota a encontrar nuevas oportunidades de vida digna y esperanzadora siempre que lo necesitaran. Los trámites legales complicados tomaron varios meses en completarse con abogados especializados y notarios involucrados en el proceso burocrático extenso necesario para todo. Finalmente, el terreno se vendió exitosamente a una empresa desarrolladora por $5.200.000, exactamente como habían estimado los expertos tasadores. Cada uno de los 4 beneficiarios recibió $1.300.000 exactamente después de todos los gastos legales y administrativos necesarios. Patricia no podía creer que ahora tenía seguridad financiera completa para ella y Sofía para el resto de sus vidas sin preocupaciones económicas. Podría reducir sus turnos en el hospital y pasar más tiempo de calidad con su hija viendo cómo crece felizmente, sin estrés económico. Rodrigo sintió que la vida le daba una segunda oportunidad que no merecía, pero agradecía profundamente con todo su corazón, sinceramente y humildemente. Con ese dinero podría pagar todas sus deudas acumuladas y reinventarse profesionalmente en algo nuevo que realmente le apasionara genuinamente, sin presiones externas. Carlos y María pudieron pasar sus últimos años con comodidad y rodeados de familia, finalmente reunida después de tanto tiempo de separación dolorosa. La historia de Rodrigo, Patricia, Carlos y María se volvió viral en todos los medios de comunicación nacionales e internacionales rápidamente, sin poder controlarlo. Periódicos, revistas especializadas y programas de televisión querían cubrir este relato extraordinario y conmovedor que tocaba corazones en todas partes del mundo. Rodrigo fue contactado por productores interesados en hacer una película cinematográfica sobre los acontecimientos milagrosos que habían vivido todos juntos recientemente en esta aventura. Él aceptó bajo la condición específica de que Patricia también estuviera involucrada en el proyecto creativo como co-guionista de la historia real. Juntos escribieron el guión basándose fielmente en el diario de Dolores y sus propias experiencias vividas, sin exagerar ni inventar nada innecesario. La película se tituló El secreto de la casa y se estrenó 2 años después con gran éxito de taquilla en todo el país. Fue un éxito rotundo de taquilla y crítica, ganando varios premios en festivales internacionales importantes y prestigiosos alrededor del mundo entero siempre. Rodrigo regresó a la fama, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente y humilde sobre lo que realmente importa en la vida humana. Usó su nueva plataforma mediática para promover causas sociales y ayudar a personas necesitadas genuinamente, sin buscar publicidad personal para sí mismo. Patricia dejó su trabajo como enfermera y se dedicó tiempo completo a administrar la Fundación Vázquez, que crecía rápidamente cada día más grande. La Fundación Vázquez ayudó a cientos de familias en situaciones similares a la suya, ofreciendo viviendas, becas y programas de capacitación laboral efectivos. Construyeron viviendas accesibles, otorgaron becas educativas completas y ofrecieron programas de capacitación laboral efectivos que cambiaban vidas completamente para siempre positivamente.
Sofía creció viendo a su madre transformar vidas, y eso la inspiró profundamente a seguir ese camino de servicio social dedicado a los demás. Con el tiempo, ella también se involucró en el trabajo de la fundación familiar, aprendiendo todo lo necesario para continuar el legado familiar. Carlos y María pasaron sus últimos años visitándose mutuamente constantemente y recuperando el tiempo perdido dolorosamente durante 70 años de separación forzada e injusta. Organizaban reuniones familiares grandes donde sus descendientes se conocían y creaban lazos fuertes entre primos que nunca supieron de su existencia previamente. Ambos fallecieron con pocos meses de diferencia, en paz y rodeados de amor completo de toda su familia reunida finalmente para despedirlos dignamente. Fueron enterrados juntos al lado de sus padres, en un cementerio que la fundación restauró completamente para honrar su memoria adecuadamente con dignidad. Rodrigo y Patricia desarrollaron una amistad profunda que eventualmente se transformó en algo más romántico, sin que ninguno lo planeara conscientemente en absoluto. Ninguno de los dos buscaba el amor activamente, pero lo encontraron en las circunstancias más inesperadas cuando menos lo esperaban sinceramente. Se casaron en una ceremonia íntima con Sofía como dama de honor radiante y emocionada por ver a su madre tan feliz finalmente. Adoptaron 2 niños más del sistema de orfanatos, honrando la historia de los Vázquez y su separación trágica en orfanatos décadas atrás dolorosamente. Su hogar se llenó de risas infantiles, amor incondicional y propósito renovado cada día que pasaba sin excepciones ni arrepentimientos jamás de ninguna decisión. La casa donde todo comenzó se convirtió en un museo dedicado a la familia Vázquez donde miles visitaban anualmente aprendiendo sobre la historia. Estudiantes y visitantes aprendían sobre justicia, perseverancia y el poder del destino allí, en exhibiciones interactivas educativas y conmovedoras diseñadas cuidadosamente. El gabinete donde encontraron el diario permaneció como pieza central de la exhibición principal del museo para que todos lo vieran claramente. Miles de personas visitaban anualmente, inspirándose en esta historia real de redención y esperanza que tocaba corazones profundamente en todas las edades. Años después, Rodrigo reflexionaba sobre cómo un acto impulsivo de generosidad había cambiado absolutamente todo en sus vidas de maneras inimaginables e increíbles. Si no hubiera dado sus últimos $5,000 a una desconocida completa, nada de esto habría pasado y estarían en lugares muy diferentes. Patricia pensaba exactamente lo mismo sobre haber aceptado la ayuda de un extraño en su momento más desesperado cuando todo parecía perdido completamente. El destino había tejido sus vidas juntas de una manera que ninguno podría haber imaginado jamás en sus sueños más salvajes e imposibles. La bancarrota de Rodrigo no fue su fin, sino el principio de algo extraordinario y maravilloso que transformaría miles de vidas, eventualmente para siempre. La desesperación de Patricia no fue su derrota, sino su puerta hacia la abundancia verdadera que va más allá del dinero material únicamente. Carlos y María encontraron paz después de 70 años de separación dolorosa e injusta que había marcado sus vidas profundamente siempre negativamente. Y todo porque una madre valiente registró su vida en un diario escondido detrás de un gabinete, esperando que alguien lo encontrara. Las palabras de Dolores Vázquez no se perdieron con el tiempo, sino que salvaron vidas décadas después de su muerte trágica. La Fundación Vázquez continuó creciendo y expandiendo su impacto en comunidades necesitadas nacional e internacionalmente, llegando a más países cada año exitosamente. Abrieron centros en 5 ciudades diferentes, cada uno diseñado para servir necesidades locales específicas de las comunidades donde operaban efectivamente con programas adaptados. Rodrigo producía documentales sobre las familias que ayudaban, dándoles voz y dignidad pública que frecuentemente les era negada en la sociedad actual. Patricia desarrolló programas de mentoría donde madres exitosas apoyaban a madres en crisis emocional compartiendo sus experiencias y ofreciendo guía práctica valiosa. Sofía estudió trabajo social en la universidad y regresó para dirigir operaciones juveniles de la fundación con programas innovadores para adolescentes. Los hijos adoptivos de Rodrigo y Patricia también encontraron sus vocaciones dentro de la organización contribuyendo con sus talentos únicos e importantes siempre.
Era verdaderamente una empresa familiar con valores sólidos de justicia y compasión auténtica transmitidos de generación en generación sin perder su esencia. Cada año, en el aniversario del reencuentro de Carlos y María, hacían una gala benéfica donde celebraban el legado familiar y recaudaban fondos adicionales. Los fondos recaudados permitían expandir aún más el alcance de su misión transformadora de vidas en comunidades vulnerables necesitadas de apoyo genuino. Un día, 15 años después del descubrimiento inicial, Rodrigo recibió una carta misteriosa e inesperada de una mujer anciana desconocida que vivía lejos. Era de una mujer anciana que afirmaba haber conocido a Dolores Vázquez personalmente y haber sido su mejor amiga durante años. La mujer, ahora de 95 años, había visto la película y reconoció la historia inmediatamente recordando todo perfectamente a pesar de su edad. Explicaba que había sido vecina de los Vázquez y sabía la verdad completa sobre lo que realmente había pasado con ellos. En su carta, revelaba detalles adicionales que no estaban en el diario encontrado, proporcionando contexto histórico adicional importante para entender mejor todo. Dolores había escondido ese diario, sabiendo que algún día alguien lo encontraría y descubriría la verdad sobre la inocencia de su esposo ejecutado injustamente. También había escondido otros objetos valiosos en diferentes lugares de la casa que nunca encontraron durante la renovación inicial de la propiedad comprada. La anciana daba pistas específicas sobre dónde buscar estos tesoros perdidos en paredes y suelos, indicando ubicaciones exactas con detalles arquitectónicos precisos. Rodrigo y Patricia decidieron regresar a la casa museo para investigar más a fondo, siguiendo las indicaciones proporcionadas en la carta misteriosa recibida. Con la ayuda de expertos en construcción y arqueología, comenzaron una búsqueda cuidadosa y sistemática sin dañar la estructura histórica del edificio. Después de 2 semanas de búsqueda meticulosa, encontraron una pequeña caja de metal oxidado escondida bajo las tablas del piso del dormitorio principal. Dentro había joyas de la familia, documentos adicionales y cartas de amor entre Dolores y Ernesto que nadie sabía que existían hasta ahora. Las joyas fueron tasadas en $150,000 y se donaron al museo para la exhibición permanente donde todos pudieran apreciarlas gratuitamente. Las cartas revelaban la profundidad del amor entre esa pareja trágicamente separada por injusticia, mostrando su humanidad y dignidad robadas cruelmente. Rodrigo las leyó en voz alta durante una ceremonia especial en el Museo Emocional donde cientos de personas asistieron conmovidas profundamente por las palabras. No había un solo ojo seco entre los asistentes que escuchaban esas palabras de amor eterno que trascendía la muerte y el tiempo. La anciana que había enviado la carta fue invitada como huésped de honor especial y recibida con todos los honores merecidos por su contribución. Compartió sus recuerdos de los Vázquez y cómo eran antes de la tragedia cruel, describiendo a Dolores como una mujer valiente e inteligente. Dolores me dijo una vez que la verdad siempre encuentra su camino a la luz, recordaba la anciana con voz temblorosa pero clara. Ella tenía fe en que algún día alguien descubriría su historia y limpiaría el nombre de su esposo, injustamente manchado por acusaciones falsas, continuó la anciana. Sus palabras resonaron profundamente en todos los presentes en ese momento histórico y sagrado que nunca olvidarían en sus vidas enteras jamás. Patricia tomó la mano de Rodrigo, sintiendo la magnitud de todo lo que habían vivido juntos desde ese encuentro casual en la acera. Desde ese primer encuentro casual en la acera hasta este momento, todo parecía orquestado por fuerzas superiores divinas que guiaban sus pasos hacia este destino. El hombre en bancarrota y la madre soltera habían sido instrumentos de justicia póstuma, restaurando la dignidad robada a una familia destruida. Habían devuelto dignidad a una familia destrozada y reunido a hermanos separados por décadas crueles de dolor y soledad forzada por circunstancias injustas. Pero más importante, habían encontrado propósito, familia y amor en el proceso de sanar historias ajenas que se convirtieron en propias completamente. La película El secreto de la casa ganó un Oscar a Mejor Historia Original ese año en una ceremonia transmitida mundialmente a millones. Rodrigo y Patricia subieron al escenario para aceptar el premio bajo una ovación de pie prolongada de toda la audiencia emocionada presente. En su discurso de aceptación,
Rodrigo habló sobre cómo los actos de bondad tienen repercusiones infinitas que nunca terminan de expandirse exponencialmente. Patricia agradeció a todos los que habían apoyado su historia y la fundación benéfica que continuaba creciendo y ayudando a más familias. Dedicaron el premio a la memoria de Dolores, Ernesto, Carlos y María Vázquez eternamente con profundo respeto y admiración por sus vidas. También mencionaron a todas las familias que aún luchan contra injusticias y dificultades diarias, insuperables en todo el mundo, necesitando apoyo desesperadamente. El momento fue transmitido mundialmente y millones de personas se conmovieron profundamente con sus palabras sinceras y auténticas llenas de significado real. Las donaciones a la Fundación Vázquez se triplicaron en las semanas siguientes al evento televisado del Oscar visto por millones en todo el mundo. Historias similares comenzaron a surgir de personas que encontraron secretos en casas antiguas compradas recientemente inspiradas por la película vista mundialmente. Rodrigo nunca volvió a actuar en telenovelas tradicionales después de esa experiencia transformadora completamente que cambió su perspectiva sobre la vida verdadera. En cambio, se dedicó a producir contenido con significado social y mensajes poderosos sobre justicia que inspiraban a las audiencias a actuar. Patricia escribió un libro autobiográfico titulado Del desespero a la esperanza que se volvió bestseller inmediato, vendiendo millones de copias mundialmente. Los ingresos del libro se donaron completamente a la fundación que ambos administraban con pasión y dedicación diaria, sin descanso ni vacaciones. Sofía se graduó con honores y abrió su propia organización enfocada en juventud vulnerable, específicamente ofreciendo programas educativos y emocionales integrales efectivos. Los 3 hijos adoptivos encontraron sus propios caminos, siempre guiados por valores de servicio y compasión, aprendidos en el hogar familiar amoroso. La familia que el destino había unido era un testimonio viviente de redención y segundas oportunidades que todos merecen recibir sin excepción alguna. Cada uno de ellos sabía que sin ese momento fortuito en la acera, sus vidas serían completamente diferentes y vacías, sin propósito verdadero. En el 20º aniversario del descubrimiento del diario, organizaron una celebración masiva en el Museo Familiar con miles de invitados presentes emocionados. Invitaron a todas las personas cuyas vidas habían tocado a través de la Fundación Vázquez durante esos 20 años de trabajo incansable dedicado. Más de 1000 personas asistieron compartiendo sus propias historias de transformación y gratitud profunda por la ayuda recibida cuando más la necesitaban. Había madres solteras que ahora tenían casas propias y empleos estables y dignos que les permitían vivir con seguridad y orgullo genuino. Había personas que habían estado en bancarrota y ahora dirigían negocios exitosos y prósperos contribuyendo a sus comunidades positivamente siempre con gratitud. Niños que habían estado en orfanatos ahora tenían familias amorosas y educación garantizada que les permitía soñar con futuros brillantes y prometedores. Cada historia era un testimonio del poder multiplicador de la generosidad y la bondad genuinas que se expanden infinitamente, sin límites aparentes visibles. Rodrigo y Patricia escuchaban con lágrimas de alegría mientras cada persona compartía su experiencia vital mostrando el impacto real de su trabajo. Se dieron cuenta de que el verdadero tesoro nunca fue el dinero del terreno, sino el impacto transformador en vidas humanas reales. El verdadero tesoro fue el impacto que tuvieron en las vidas de miles de personas que ahora vivían con dignidad y esperanza renovada. Al finalizar la celebración, Rodrigo tomó el micrófono para un último mensaje emocional y reflexivo dirigido a todos los presentes en esa sala llena. Hace 20 años, yo estaba en bancarrota, sin esperanza y sintiendo que mi vida había terminado completamente, sin posibilidad de recuperación alguna, comenzó honestamente. Patricia se unió a él en el escenario tomando su mano con amor y complicidad compartiendo ese momento importante con él públicamente siempre. Y yo era una madre soltera desesperada que pensaba que nunca tendría un hogar propio para mi hija y vivir con dignidad, continuó Patricia honestamente. Pero un extraño generoso apareció como un ángel cuando más lo necesitaba salvándonos a ambas de la desesperación y la desesperanza total, agregó emocionada. Ambos miraron a Sofía, ahora una mujer joven bella y exitosa con su propia familia hermosa que incluía 2 hijos gemelos adorables.
Lo que aprendimos es que la vida nos pone en el camino de ciertas personas por razones divinas que no siempre entendemos, dijeron juntos, y a veces, nuestros mayores fracasos son solo prólogos de nuestros mayores triunfos inesperados que nunca pudimos haber imaginado posibles, concluyeron sabiamente. El público estalló en aplausos mientras Rodrigo y Patricia se abrazaban en el escenario emocionados, rodeados de amor y gratitud palpable. Sofía subió con sus propios hijos gemelos de 5 años para unirse al abrazo familiar creando una imagen perfecta de unidad.